el reino de Dios como lo central del mensaje de Jesús. Eso lo hemos repetido y yo sé que la semana pasada ustedes tuvieron una brillante exposición que incluso los hizo temblar a todos. Así se cuenta en las redes sociales. La pregunta que nos hacemos es cómo estamos viviendo el reino de Dios en nuestra propia vida. Y para eso hemos estudiado los últimos domingos acerca de la parábola del sembrador. Y hoy día voy a compartir una idea final. Primero estaba la semilla que cayó en el camino, ¿cierto? Y vienen las aves y se roban la semilla. Y también se ha estado hablando de la semilla que es ahogada por los espinos y qué sé yo. Hoy día vamos a hablar de aquella semilla que da fruto abundante. En ese contexto vamos a concentrarnos hoy día. Y voy a tomar a Mateo y luego voy a pedir prestado a Lucas parte del relato para argumentar algunas cosas que van en beneficio de nuestro crecimiento y compromiso. Dice el texto, pero las otras semillas, está hablando Jesús, cayeron en buen terreno, en buena tierra, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El texto dice que en privado los discípulos le preguntan a Jesús y Jesús explica la parábola y ahí aparece el verso 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Aquí cuando uno tiene que aprovechar un poco, cuando hace reflexiones como esta, la información que nos entregan los otros sinópticos. No estamos faltando a Mateo, solo que queremos iluminar esta misma historia contada por Lucas a ver si nos ayuda en algo. Y miren cómo relata Lucas la interpretación de Jesús. Pero la semilla, la que cayó en buena tierra, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Otra versión, la Reina Valera dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Entonces quiero referirme a esto un poco en el día de hoy. Y vamos a hablar de los elementos que favorecen un buen fruto. Y quiero proponerles algunas ideas. En primer lugar, hay que tener un corazón enseñable. No hay persona más compleja de aprendizaje que el que sea testarudo y porfiado. Especialmente aquel que sepa que tiene todas las respuestas. En mis tiempos decían aquel que se siente macanudo, decía, ¿no? Que él tiene todas las respuestas y él sabe, y comúnmente es el que está dando consejos. Hay que tener un corazón enseñable para que esta semilla dé fruto. Yo lo he dicho en algunos lugares, a modo de pregunta y también lo dije aquí. ¿Cuánto de Jesús de Nazaret está presente en el cristianismo de hoy? Hermanos, porque hay algunas expresiones del cristianismo que tienen poco y nada que ver con Jesús de Nazaret. Incluso el otro día pensé en una idea más violenta todavía. Y yo me pregunté, o más bien pensé y dije, si no fuera por Jesús de Nazaret, a mí me resultaría ser muy difícil ser cristiano hoy día. Porque el cristianismo está bañado de una idea sociológica de intereses políticos y proyecciones de aspiración al poder que no se relacionan con Jesús de Nazaret. Esto, permítanme, no lo digo yo solamente, lo dicen muchos escritores, teólogos que dicen, estamos muy lejos de la propuesta de Jesús. Y hoy día el cristianismo se parece más a los fariseos que a Jesús. Los cristianos queremos sentirnos mejores moralmente que otros. Y hablo a nivel general, no hablo solo de la posibilidad real entre nosotros. Pero nos sentimos mejores. Y si bien comenzamos el Evangelio y el seguir a Jesús a través de la gracia,
comenzamos a vivir la fe por la ley. Hemos desarrollado incluso miradas hipócritas. Usted va a escuchar a mucha gente cristiana, sociológicamente hablando, mucha gente cristiana que condena en otros, que condena públicamente en otros sus pecados secretos. Es decir, los pecados que se cometen secretamente, yo los condeno en otras personas. A eso se le llama, y Jesús lo llamó como hipócrita. El mejor actor que hay, que se siente superior al otro. Jesús nunca caminó en ese transcurso, en esa senda. Por lo tanto, hay que preguntarse cuánto de Jesús todavía está presente en nuestra manera de entender la fe. Y para que la enseñanza de Jesús cobre vida en nosotros y dé el fruto que Dios quiere, hay que tener un corazón enseñable. El texto sugiere oír la palabra, y ahí usted puede completar, oír la palabra con un corazón bueno y recto, que pudiera dar la idea de un corazón honesto, no falso. Como es posible que de pronto malinterpretemos esta idea, me pregunto, ¿oyen la palabra porque son buenos? ¿La palabra del reino es para los buenos? Me anticipo a decirles que no es posible que eso sea así. Porque según el propio libro de Mateo, no hay bueno ni uno solo. Solo Dios es bueno. Por lo tanto, más que ser bueno, se refiere a la actitud y a la apertura a la semilla, enseñanza sobre el reino de Dios. Es un deseo de aprender. Es una forma de decir, yo no lo comprendo esto, por lo tanto me abro a esta nueva enseñanza. ¿Se imagina que usted ingresara a estudiar en cualquier lugar y usted quisiera darle cátedra a los profesores? Incluso nos pasa a veces aquí que uno lee un par de versículos y quiere enseñarle de inmediatamente a otro, lo cual no es del todo equivocado, pero dejamos de tener apertura al aprendizaje. Y quiero decir algo con todo respeto a propósito del mes del adulto mayor en la comuna. Mientras más viejos, menos actitud de aprendizaje tenemos. Porque uno se quiere sentir validado de que por algo la experiencia la tiene y le sirve. Por lo tanto, uno sabe un poco más que el otro. Entonces, más que ser bueno, se refiere a la actitud y a la apertura que tenemos a la semilla sobre el reino de Dios, sobre la enseñanza sobre el reino de Dios. Es una inclinación al bien, una intuición, un deseo de querer aprender para ser ayudado. La inclinación hacia el bien o el mal la llamaremos inclinación moral. Un anhelo por el bien, aunque a veces seamos contradictorios porque no siempre optamos por el bien. Recuerde que a todo aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia, ¿no? Es decir, no es que no sepamos, no es que no lo intuyamos, es que sencillamente a veces no queremos, porque eso significa tensionar algún área de nuestra vida. La inclinación, insisto, hacia el bien o el mal, la vamos a llamar inclinación moral. Y está en nuestra interioridad, en nuestro mundo interior. Y eso tarde o temprano se va a manifestar. ¿Me siguen? Los que escuchan con apertura, con un deseo de conocer esta verdad del reino de Dios. Cuidado, podemos disfrazarnos, pero tarde o temprano esta inclinación interior se va a manifestar, especialmente en los momentos de crisis. Ahí se sabe realmente en qué creemos. Coronel y Lota, la sociedad más evangélica del sur de Chile, o de todo Chile dirían algunos. Cantamos súper lindo, de tradición evangélica hasta los huesos, invisibles para el terremoto. No marcamos ninguna diferencia, al contrario, dimos vergüenza nacional. Incluso nos escudábamos con palabras, cuando Dios habla la tierra tiembla, Dios está hablando.
Sí, pero no le está hablando al mundo, parece. Parece que nos quería decir algo a nosotros. Vean dónde están vuestros fundamentos. Porque en la crisis no pudimos reaccionar. ¿Por qué estoy diciendo que tarde o temprano se va a manifestar lo que hay en nuestro interior? Porque si usted sigue el Evangelio de Lucas, donde Jesús explica la parábola del sembrador sobre esta tierra, como leí al comienzo, agrega lo siguiente, miren. Lucas, después de la explicación de la parábola, registra algo que Mateo pone después de las bienaventuranzas. Esta idea de ser luz, ¿cierto? Ustedes son la luz y no hay que esconderse, qué sé yo. Mateo dice que es una comunidad que va a alumbrar. Pero aquí Lucas coloca otra idea después de esta explicación y dice, nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. Y luego dice, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. ¿Cuál es la idea de Jesús? La semilla que da buen fruto, ¿cierto? Los que con corazón bueno y recto escuchan la palabra y después coloca la idea de la lámpara. ¿Cuál es un poco el concepto que quiero dejar? Jesús está diciendo que lo interno se hará externo, lo privado se hará público. Y esto se va a medir por el fruto de la semilla del reino de Dios en nosotros. Me gusta Jesús cuando dice, estoy hasta la coronilla con tu sacrificio. Basta ya de sacrificio. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. El ser humano como objeto de nuestro ministerio. No solo sacrificios, porque el sacrificio y el sistema religioso, entre otras cosas, tiende a estrujar a la gente económicamente hablando. Jesús está diciendo que la semilla va a dar buen fruto cuando tú y yo tengamos una actitud de aprendizaje. Y si no da buen fruto, es porque hay algo que no está funcionando bien en nuestro mundo interior, que tal vez lo disfrazas, pero que en algún momento será visible. Amigos, cuando éramos lolitos, algunos nos decían, no le coqueteen al pecado. Otros nos dijeron, tengan cuidado, porque este pecado los puede alcanzar. Amigos, uno se puede disfrazar por un poco de tiempo nomás. Luego surge el verdadero yo, especialmente en la vida matrimonial. Todos pololeamos un tiempo y nos disfrazamos y nos perfumamos, pero ahí cuando nos empiezan a conocer, surge nuestro verdadero yo, vamos a decir. Entonces, ¿de qué depende el fruto? ¿O de quién depende el fruto? ¿De la semilla? ¿Del sembrador? ¿O de la tierra? De la tierra. Por tanto, la presencia o ausencia de fruto no habla tanto de la semilla, ni de Dios, ni del sembrador, habla más bien de ti y de mí. ¿Me logro explicar? ¿Me estoy dando a entender? El fruto demuestra qué tipo de tierra somos nosotros. No se trata de la habilidad para sembrar, se trata de la apertura de la tierra a la enseñanza del reino de Dios. Podemos declarar entonces que mucho del fruto de la semilla no es más que el reflejo de lo que hay en nuestros corazones. Yo alabo a Dios porque Él dice que puede darnos un corazón nuevo. Es decir, que a través de su Espíritu puede ayudarnos a reformular algunas creencias, algunas prácticas. Él lo puede hacer. Pero para que lo haga, lo primero que hay que hacer es admitir que uno necesita la ayuda de Dios y que la anhela, que está abierto. Señor,
dime lo que debo hacer. Ya saben la típica historia de el hombre que cayó a un barranco y solo alcanzó a tomarse de la raíz de un árbol que había y solo había espacio porque habían estado muy oscuro, él no sabía lo que había debajo y se tomó de esa rama y oró profundamente y dijo, Dios, ayúdame, dime qué puedo hacer ahora. Es una ilustración. Y se escucha una voz desde las nubes que dice, tranquilo, ten fe, yo estoy contigo, suéltate de esa raíz. Y claro, cuando usted no ve nada abajo y hay un cerro y piensa que es un precipicio y que la voz lo único que le dice es, suéltate de aquello que aparece ser tu zona de seguridad, ¿qué hace uno? Se suelta, ¿no? No, uno dice, ¿habrá alguna otra voz por ahí que me pueda ayudar y todo esto? A veces Dios puede decirnos cosas que no encuadran en nuestra lógica. Bueno, la conclusión de esa historia, para que no queden pensando todo el día, es que precisamente como era oscuro, él no veía que estaba a medio metro de tierra firme. Y Dios sí sabía que estaba a medio metro de tierra firme. Cuando Dios dice, suéltate de la raíz, es porque Él sabe que es para tu bien. ¿Me siguen? El fruto de la semilla no es más que el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Esta parábola, amigos, amigas, hermanos y hermanas, es una invitación para que cada uno de nosotros se evalúe y el fruto de la semilla del reino manifieste lo que hay y lo que no hay en nuestro interior. Deja que la semilla haga su trabajo y vas a evidenciar que tal vez hay que trabajar un poco más. ¿Recuerdan la ilustración de dar vuelta a la tierra, no? Que comentamos hace algún tiempo, preparar la tierra para recibir la semilla. Tal vez alguno de nosotros debiera dar más vuelta a la tierra de su corazón para dar fruto acorde a aquel que nos está llamando. Segundo, otro elemento, hay que valorar la semilla del reino de Dios. Vea cómo dice, no solo escuchan con corazón bueno y recto, sino que la retienen, la defienden, la sujetan firmemente. Es como cuando uno se enamora y dice, aquí me quedo. ¿Les ha pasado eso alguna vez, no? Amén. Amén, hermano Víctor. A varios nos ha pasado que uno dice, no, aquí me quedo y aquí yo doy la pelea. Como algunos folcloristas nuestros, ¿cierto? Yo me quedo, aunque tenga que robármela, pero yo me quedo aquí. ¿Por qué? Porque es muy valiosa. O porque es muy valioso. Es relevante para mi vida. Por lo tanto, yo la retengo. Una verdad, un trabajo, una persona, una relación, lo que sea. Tú haces ese esfuerzo por algo que tú consideras es importante. Hay que valorar la semilla del reino de Dios. La retienen. Esto es mío. Otras cosas las dejo, pero esto no lo suelto. Retienen la semilla. Una vez más la idea contrasta con aquellos que recibiendo la semilla no la interiorizan, no la retienen. Es una cosa más de las que hay. O sencillamente permiten incluso que alguien les robe eso. Está descuidado. Incluso lo que es peor. No sé si ustedes han tenido la triste experiencia de que les roben en sus casas. Uno se da cuenta que le robaron primero por el desorden, pero nunca se da cuenta de todo lo que le robaron de inmediato. ¿Les ha pasado? Y de pronto, ¿cierto? A nosotros nos entraron a robar, estuvimos todo el día sirviendo al Señor y cuando llegamos a la casa nos habían robado. Así que a todos nos pasan las mismas cosas. Pero no nos dimos cuenta de inmediato que era todo lo que nos habían robado. Al tiempo decía, ¿has visto mi chaqueta? No la veo. Y tampoco está la maleta que, ok. También se robaron esto. ¿Sí? El problema es que algunos permiten que les roben porque no le dan tanta importancia a algunas cosas. En este caso, que se roben la semilla del reino de Dios. Un sermón más en la vida.
un momento más con Dios, de tantos otros. Algunos permiten incluso que les roben. Esto nos sugiere una idea nueva. Amigos, la semilla hay que cuidarla. No seamos ingenuos. De hecho, yo hablo con amigos pastores y les digo, no pensemos que nosotros tenemos la centralidad en la reflexión de la audiencia a la que le predicamos tal vez todos los domingos. Porque yo tengo competencia en ustedes. Ustedes a mí me escuchan 35, 40 minutos como máximo el día domingo y ya está. Y tengo que competir con una cantidad de información y de exposición de pensamiento cultural al que ustedes se enfrentan. No, yo no soy ingenuo y sigo predicando porque creo que la palabra de Dios tiene poder y fuerza para transformar, pero no soy ingenuo. Quiero decirles que ustedes deben cuidar la semilla que reciben como yo también debo cuidar lo que he recibido. Y tengo que defenderla. Y tengo que proteger la enseñanza de Jesús en mi vida de las malezas que crecen en mi propia vida. Y tengo que tener cuidado de no estar distraído para que el enemigo robe esta enseñanza. Y cuidado, porque usted y yo enojados somos inclinados a cometer cualquier disparate. Y podemos echar por tierra años de testimonio. Porque permitimos que esta semilla fuera ahogada. La semilla hay que cuidarla. Ruméala un poco más en tu casa. Protégela de las malezas que hay en tu vida. Defiéndela, protégela. Y dice el texto, y perseveran en ellas. La escuchan con corazón bueno, la retienen y perseveran. Significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Una vez más Jesús establece que el secreto del fruto de la semilla está en cuánto se valora lo recibido, cuánto se aprecia, de tal manera de no ir en pos de tantas invitaciones que la vida nos puede ofrecer. Hay que perseverar. Incluso por ahí el texto dice que el que persevera hasta el fin será salvo. No como que la salvación se pierde como quien pierde un calcetín en el lavado. No. Perder el sentido de salvación que el Evangelio trae para toda la vida. Hay que perseverar en algunas cosas. Mire, les hago una pregunta sencilla. ¿Ustedes sienten que hay ciertas prácticas en las que ya no perseveran y que debieran recuperar? ¿Que uno las abandona en el tiempo y que hay que perseverar en ellas? ¿Qué decía Pablo? Cánsate de cualquier cosa, pero no te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. Recuerden, cuidamos aquellas cosas que nos parecen importantes. Cuando algo atrapa nuestro corazón, somos capaces de dejarlo todo. Una vez más, permítame la figura del matrimonio. Cuando yo pregunto a los contrayentes, y renunciando a todos los demás varones durante tu vida matrimonial, ¿te dedicas solo a esta persona? La mayoría, tanto hombres como mujeres, dicen, así lo haré. Y en la platea se escucha un murmullo cuando uno dice, y renunciando a todos los demás varones o a todas las demás mujeres. En la platea se escucha como, oh, pero el pastor se fue en la volada, o sea, ¿para qué? ¿Y por qué los contrayentes dicen sí? Porque para mí es importante esta relación. Y no tengo problema renunciar al resto de las mujeres, en mi caso, o al resto de los varones, en el caso de las damas. No tengo problema renunciar a los demás, porque esta relación para mí tiene prioridad fundamental en mi afectividad. Uno cuida, defiende, retiene aquello que es importante en su vida. Y cuando algo llega a tu corazón, uno es capaz de dejar todo lo demás, porque nada se compara a lo encontrado. Jesús dijo que el reino de Dios era como una perla, que cuando uno la encuentra, vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Es como un tesoro que encontró bajo la tierra, vende todo lo que tiene para comprar el terreno y tomar ese tesoro porque lo encontré y de aquí no me mueve nadie, dice Jesús. Porque es importante para mí.
Pero si tú y yo tenemos una actitud equivocada a la enseñanza del reino, no la vas a defender. De hecho, en el compromiso de membresía, una de las cosas que planteamos, ¿cuál es? Cuidaremos la unidad de la iglesia. Para mí, esto es importante. Y yo voy a defender a mi iglesia. Y la voy a cuidar. Y voy a renunciar a cualquier cosa que deteriore la comunión entre nosotros. Cuando encontramos algo importante, todo lo demás se vuelve secundario, especialmente cuando algo valioso llena nuestras vidas. Y termino con una reflexión final, queridos. Vea este cuadro. Los tipos de tierra. La tierra que no da fruto, están los que junto al camino reciben la palabra y no la comprenden, y el maligno la arrebata. Está el otro terreno pedregoso que oye y recibe con entusiasmo, pero que no la retiene. ¿Por qué? Por falta de profundidad. Y está la otra tierra que tampoco da fruto, el que está entre espinos, los que oyen, pero con el correr del tiempo se ahogan con las preocupaciones y los placeres que esta sociedad nos propone. Y solo uno, la tierra fructífera, oyen la palabra y la entienden con corazón bueno y recto. Oyen la palabra y la retienen, a diferencia de los demás, y perseveran y tienen paciencia incluso y no abandonan. ¿Cuál es la idea del cuadro comparativo? Es esta. La proporción de tierras y su capacidad de dar fruto es 3:1. De 4 tierras, una da fruto y las otras 3 no. 3 tierras que no dan fruto y solo una tierra con las virtudes necesarias para recibir con pasión y admiración la semilla del reino de Dios. El mensaje es claro, no será fácil. No será fácil, hermanos. Porque hay muchas voces que demandan nuestra lealtad y que nos invitan a algunas cosas complejas. Por lo mismo, sabiendo que no será fácil, solo les comunico lo siguiente. Recuerden, ustedes y yo seremos invitados a abandonar. Alguien te dirá, ¿para qué sigues creyendo? ¿Para qué sigues con esta historia? Vamos a ser invitados a abandonar. Créanme. La tentación se hará más fuerte. Especialmente cuando observamos a personas que algún día estuvieron con nosotros y hoy día tienen tanta madurez que ya no necesitan a Jesús. Están tan empoderados con sus conocimientos, con sus placeres o con sus bienes económicos que ya no necesitan a Jesús. Y algunos de ellos con su actitud, con su ejemplo, con su vida o con sus comentarios nos van a invitar a abandonar. Y segundo, hay que tener presente que hay que ser fiel más allá de la experiencia de estas personas. Amigos, va a ser difícil. Porque en ocasiones vamos a ver gente sin temor de Dios prosperar según los criterios de este tiempo. Y pensaremos si vale la pena o no jugarnos por el proyecto del reino de Dios. Si todos roban, ¿por qué no roban nosotros? Aunque sea un poco. Si todos son agresivos, ¿por qué no ser agresivos nosotros? Si todos quieren acumular, ¿por qué no acumular también nosotros? Si hoy día está de moda no ser fieles, ¿por qué nosotros también no poder abrazar la infidelidad sin culpa? Y comenzamos a anhelar aquello que se aleja del propósito de Dios. Va a ser difícil, hermanos. Quiero ser honesto. Y no quiero ser pesimista, pero cada día va a ser más difícil. Entre otras cosas porque la iglesia no vive a la altura de lo que enseña. Y la gente hoy día nos cree menos. Como dicen los chiquillos, no nos compran el cuento. Porque más encima predicamos un evangelio moralista que ni siquiera nosotros vivimos. Entonces les cuesta creer en ese Jesús, pero todavía quieren creer en Él. 3:1.
3 tierras malas versus 1 que da buen fruto. Va a ser difícil. Pero yo digo, el Señor está con nosotros. Por eso necesitamos reunirnos cada cierto tiempo. Estar ante el Señor, motivarnos por la adoración, por las canciones, por ver al hermano, por la oración, por la Santa Cena que celebramos el día viernes, por acciones que nos permiten recordarnos por qué necesitamos de Dios. Si los fundamentos se estremecen, diría el Nuevo Testamento, ¿qué ha de hacer el justo? Si todos, hermanos, dejan de creer, ¿qué tendremos que hacer nosotros? Seguir creyendo, seguir siendo justos. En consecuencia, la enseñanza de Jesús, nuestro Señor. Para dialogar en sus casas y en sus mentes reflexionar, ¿qué decisiones podemos tomar para que la semilla dé más fruto en nuestras vidas? ¿Hay alguna decisión que tienes que tomar tú al respecto? ¿Cómo podemos evaluar si la semilla del reino está dando fruto en tu vida? Una buena pregunta es pregúntale a gente de tu entorno más cercano. Mira, dígalo de esta manera. ¿Qué opinas de mi relación con Dios? Y déjelo que responda a él y no se defienda. ¿Qué opinas de mi comunión con Dios? ¿Qué opinas de mi espiritualidad? Y reciba retroalimentación. Y eso nos va a bendecir. Vamos a orar al Señor y dar gracias por este tiempo.